Dios les bendiga, mis hermanos, a todos. Bienvenidos todos a la casa de Dios, ¿verdad? Donde venimos un ratito nuevamente para venir a aprender de la Biblia. Cantamos alabanzas y cuando podemos también y tenemos la oportunidad presentamos ofrendas, ¿verdad que sí? Muy bien, fíjese que hoy, hermanos, quiero que hablemos de dos valores que yo me atrevo a decirle que están en peligro de extinción. Y cuando se habla que está de peligro de extinción, no quiere decir que no hay. Sí hay, pero es muy poco. Vamos a poner aquí estos dos valores importantes o dos atributos. Póngale usted nombre, por favor. Y el número uno es el temor. Y el número dos quiero que hablemos del temor y el dominio propio. ¿Estamos? Fíjese que vamos a entrar en lleno con esto. Dentro de la Biblia, yo no sé si usted en alguna ocasión leyó o ha leído en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Le voy a refrescar la mente. Donde Dios dice, escribe al ángel de la iglesia, al que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto. ¿Ya leyó esa parte? Los 7 espíritus de Dios. Y algunos han preguntado, ¿y cuáles son esos 7 espíritus de Dios? Porque ahí Juan no solamente nos nombra y nos menciona al que tiene los 7 espíritus de Dios, pero nunca nos dice cuáles son esos 7 espíritus que están dentro de Dios, y que si están dentro de Dios, deberían de estar dentro de usted y deberían de estar dentro de mí. Porque esos espíritus, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Pero como Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces sí o sí esos espíritus tienen que estar dentro de nosotros. Le guste a usted o no le guste, pero esos espíritus sí o sí tienen que estar dentro de nosotros. Pero no vamos a ver los 7 espíritus. Solamente necesito ahorita enfocarme en uno de estos 7 espíritus, que es el primero. Y esos 7 espíritus los habla Isaías en el capítulo 11, versículo 1. Entonces, porque en Apocalipsis capítulo 3 solamente habla de los 7 espíritus, pero nunca dice cuáles son los 7 espíritus. En cambio, Isaías nos va a hacer el favor de explicarnos cuáles son esos 7 espíritus que están dentro de Dios y que también deben de estar dentro de usted y dentro de mí, porque somos portadores de Cristo Jesús. Es decir, de Él está dentro de nosotros. ¿Lo tiene? Dice en el capítulo 11:1 en adelante: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu, número 1, de Jehová. Número 2, espíritu de sabiduría. Número 3, espíritu de inteligencia. Número 4, espíritu de consejo. Número 5, de poder. Número 6, espíritu de conocimiento. Y número 7, de temor de Jehová. Entonces, entre los 7 espíritus que están dentro de Cristo, o sea, dentro de Dios, esos 7 espíritus está el temor. Entonces, si ese espíritu le pertenece a Cristo, es decir, a Dios, pero como nosotros somos templo de Él y Él mora en nosotros, entonces sí o sí el temor de Dios tiene que estar en un verdadero hijo de Dios. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted. Si gusta, responda, y si no, no responda. Como el maestro en la escuela le hace preguntas facilitos a los niños, yo le voy a hacer una pregunta facilito a usted. Hermanos, del 1 al 10, ¿qué tanto temor hay en nosotros? Del 1 al 10. ¿Cree que pasamos como aprobados? ¿O cree que Dios nos pone como reprobados? Digo temor de Dios, porque lo que más tenemos es temor de hombre. Y los mismos padres les están inculcando a los niños no temor de Dios, sino temor de hombre. Mi hijo, que no te vaya a ver el pastor. Ay, mi hija, que no te vayan a ver los hermanos. ¿Qué le están inculcando a los niños?
No le están inculcando temor de Dios, le están inculcando temor de hombre, porque al mismo padre no le preocupa o no se enfoca en qué Dios piensa, sino más está enfocado en qué dice la gente, en qué cree la gente y en qué puede pensar la gente. Cuando lo que la gente piensa y diga nos debería de tener como en segunda persona. A mí lo primero que me importa y me interesa, qué Dios dice de mí y qué Dios piensa de mí. Después, bueno, qué dice la gente, y si la gente murmura por algo malo que estoy haciendo, pues ok, dejaré de hacerlo para que ya no murmuren. El temor, mis hermanos, se ha ido decayendo, se ha ido perdiendo. Me llevó mucho tiempo, hermanos, se lo digo así, no para trazar este tema, para predicar este tema, porque le dije a Dios: Señor, yo no quiero ser impulsado por una emoción. Primero, ayúdame a mantenerme firme. Después de un tiempo, ayúdame a predicar este mensaje, porque en lo personal me he sentido muy confrontado con este mensaje. Digo en lo personal. Y al rato le voy a explicar por qué cuando lleguemos a lo que es parte del dominio propio. Porque, hermanos, muchas veces pensamos tener el temor, pero a veces nos hace falta dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Sujetar este cuerpo, tener dominio sobre mi propia vida. Pero ahí empieza el problema, que hay hermanos que no pueden dominar su propia vida, pero quieren dominar la vida de otro. No pueden sujetar su lengua, pero quieren sujetar la lengua de otro. No pueden sujetar sus pasiones desordenadas, pero quieren venir a sujetar las pasiones de otro. No, el dominio propio empieza en mí. El temor empieza en mí. Y cuando el temor y el dominio propio está en mí, primero me sujeto yo con el temor de Dios, para entonces enseñar la palabra de Dios. Cuando hablamos de temor, hermanos, el temor tiene tres conceptos o dos conceptos bastante importantes. Número uno, cuando hablamos de temor, el temor tiene un sinónimo de miedo. Les quiero explicar esto porque escuchaba una persona que decía: a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene temor. Pero es que miedo y temor es sinónimo. Lo único, déjeme que le explique, pero leyendo este pasaje de la Biblia, capítulo 8, versículo 13 de Isaías, por favor. Y si lo lee en la versión lenguaje actual, verá que ahí no le va a decir miedo, le va a decir temor, porque temor y miedo es sinónimo. Pero ahora le explico por qué. Isaías 8:13. Dice su Biblia: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces temor y miedo es sinónimo. Lo único que aquí el miedo no es de terror, de que tan feo es Dios, uy, que Dios más feo y por eso le tengo miedo. No, aquí no se trata de tenerle miedo de terror, sino aquí el miedo es de temor, en el ámbito de que yo no le voy a tener miedo a Dios por quién es Dios. Le voy a tener miedo a lo que Dios me puede hacer si me rebelo en contra de Él y en contra de su palabra. Pero el temor se ha ido perdiendo. Si hablamos de miedo, la gente hoy peca y lo que menos tiene es miedo. Tanto así que el pecado hoy lo tienen como deporte dentro de muchas congregaciones. El pecado lo tienen como algo insignificante, porque ya no hay miedo de cometer ciertos pecados en la Biblia. Y algunos han llegado al extremo de clasificar los pecados: mentira grande, mentira mediana y mentira chiquita. Cuando dentro de la Biblia, hermano, por no conocer a Dios, a veces resultamos haciendo, según nosotros, pecados chiquitos, mentiras chiquitas. De broma se lo dije, hermano, pero siempre y cuando sea una mentira, sigue siendo mentira y es penada de parte de Dios. Y si volvemos a esta palabra temor en respeto, ojo, el respeto es lo que menos está existiendo dentro de muchas iglesias. Tanto así que a los niños se les está enseñando a ya no tener respeto ni a Dios, mucho menos a las cosas santas de Dios. ¿Por qué cree usted que los niños vienen con juguetes, les traen golosinas y la cuestión? Porque no les están enseñando temor a los niños.
Les están enseñando que con una golosina se les tapa la boca, cuando no debería de ser así. El niño ya debería de inculcársele temor de Dios, y que entienda y reconozca que la casa de Dios y el mismo Dios sí o sí se tiene que respetar. Le digo algo, hermanos. He entendido algo, que cuando se pierde el temor, se pierde todo. Cuando se pierde el temor, se pierde todo. ¿Sabe por qué hay gente que se ha abstenido y no ha hecho lo malo? Porque todavía existe dentro de él un poquito de temor y un poquito de dominio propio. ¿Sabe por qué algunos han estado a punto de comer de la fruta prohibida y no lo han hecho? Porque todavía hay un poquito de temor. Y siento y seguro estoy que este mensaje viene para venir a restaurar a muchos hermanos que el temor ya se les está perdiendo, y que están olvidando y dejando a un lado el dominio propio. Dominio propio tiene que ir acompañado sí o sí con el temor. El temor tiene que ir acompañado sí o sí con el dominio propio, porque de nada sirve que usted diga, híjole, ¿qué dirá Dios? ¿Qué piense Dios? Pero comete el pecado, entonces le hizo falta dominio propio, porque necesita sujetar el cuerpo. De nada sirve que tenga el dominio propio y diga, no lo hago, pero al final resulta haciéndolo porque le hizo falta más temor de parte de Dios. Entonces el temor y el dominio propio sí o sí tienen que ir agarrados de la mano. No peco y no voy a pecar porque domino mi cuerpo, domino mi carne, domino lo que hay dentro de mí. Y no solo eso, el temor de Dios me hace que aunque nadie me está viendo, no lo hago porque hay temor de Dios dentro de mí. Hay personas que tienen un poquito de temor pero no tienen dominio propio. Ay no, Dios me guarde, tanto que me ha costado llegar hasta aquí, pero ay Señor, tú sabes la debilidad, y cometió pecado. ¿Qué le hizo falta? Dominio propio. Señor, tú sabes que no tengo nada, lo único que tengo es mi diezmo, Señor, pero tú me conoces, Señor. ¿Qué le hizo falta? Entonces, muchas veces tenemos el temor aparentemente, pero hace falta dominio propio para decir no, porque nuestro sí sea sí y nuestro no sea. Eso es dominio propio. Está fácil. ¿Qué es dominio propio? Si usted ve para allá, no porque sus ojos le están obligando a ver para allá, usted le ordena que vean para allá. Agarro esto, no porque la mano lo quiso agarrar, yo le ordené que agarrara esto. Veo para allá, no mis ojos me están dominando, yo estoy dominando mi vista. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Si la lámpara del cuerpo son los ojos, pero si los ojos están mal, todo el cuerpo está. Porque empecemos desde ahí. Hay gente que ya no puede ni sujetar la vista. Saben que allá está el pecado y algo le dice no lo veas, no lo veas, pero como que al final le obedece más a la carne y resulta viendo lo que el Espíritu ya le dijo que no vea. Algunos posiblemente hasta han bloqueado algunas cuentas o páginas en su teléfono para no verla o para no estar ahí, pero al poco tiempo ellos mismos han abierto nuevamente esas páginas porque el dominio propio no estuvo constantemente dentro de ellos. Y cuando se pierde el temor, se pierde todo. Una persona sin temor será una persona irrespetuosa, una persona que no le va a importar que hablen y pisoteen la sangre del Hijo del Hombre. Pero cuando hay temor de Dios, a veces nos abstenemos de hacer cosas que ni pecados son, pero como para algunas personas es pecado, no la hago. Porque no me gusta que pisoteen el nombre de Cristo. No me gusta que pisoteen la sangre del Hijo del Hombre. Porque el temor de dentro de mí me hace que al final del día, si con esto dejarán de hablar del Evangelio, pues no lo hago para que no hablan del Evangelio. Cuando hay temor, hermano, escuche bien, pues cuando hay temor, ¿qué me importa? Dice, que me han de hartar a mí. Dice, si la gente no me da de hartar a mí. Llévese esa palabra. Cuando se pierde el temor, se pierde todo. Léame lo que dice en el capítulo 2, versículo 12, por favor, del primer libro de Samuel. Usted me lo lee en la versión lenguaje actual, por favor. 2:12, por favor, del primer libro de Samuel.
Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Lo vamos a leer en esta versión. Luego, hermano Manuel, por favor, en esa versión. Oiga lo que dice esta Biblia, o esta versión. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Y qué dice? Y no tenían conocimiento de Jehová. Deténgase un momento. Me costó mucho tiempo entender este pasaje. Se lo digo honestamente, me costó mucho tiempo. Porque decía, ¿cómo es que no tenían conocimiento de Dios si nacieron en una familia cristiana? ¿Por qué nacieron en una familia cristiana? Porque eran hijos del sacerdote. Y el sacerdote era el hombre consagrado para dirigir al pueblo y para ofrecer sacrificio. Y su familia tenía que estar ahí. Entonces dice, ¿cómo es que no tenían? ¿Cómo es que ni modo que nacieron fuera del evangelio? ¿Qué cosa? O sea, no entendí esa parte. Léame esta versión, por favor, hermano Manuel, pero venga para acá. Lea esta versión, por favor. Pare bien las orejitas y escuche lo que dice esta versión. Dice en el nombre de Jesús: los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Ahí está. Aquí la cosa ya cambia. Dice que no respetaban. Su Biblia dice que eran impíos. Aquí dice respetar. Entonces, una persona impía es una persona que no respeta a Dios. Entonces, lo que la Biblia me está diciendo no es que no conocían de saber quién era Dios. Lo que la Biblia me está diciendo que al final estos hombres se habían vuelto impíos. Ojo, nadie nace siendo impío. El impío se vuelve en el transcurso del caminar. Porque para más los niños que no saben ni qué es bueno y malo, al final nos roban porque hay algo dentro de ellos que le dice que no lo hagan. Pero al final del día el hombre con sus 5 sentidos adultera, mata, roba, viola, miente, hace cualquier sinvergüenzada, porque dentro de él ya hay algo que se llama impiedad. Pero ¿qué es lo que me interesa de esto? Que le vuelvo a repetir, que cuando se pierde el temor, se pierde. Aquí hay gente que ha estado a punto de cometer tonterías y no lo ha hecho. Lo bendigo en el nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué usted no lo ha hecho? Porque todavía hay un poquito de temor de Dios en usted. Algunos que posiblemente han estado a punto de pegarle un sacón de aire a su mujer y no lo han hecho, se han detenido porque tienen temor de Dios. Es que ahí está la clave. Por eso vimos al principio que dentro de los 7 espíritus de Dios está el espíritu de temor. O sea, eso es parte del Espíritu Santo. Una persona que ya perdió el temor, en otras palabras, el Espíritu Santo ya no está en él. Por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo, pensemos en un fuego que se apaga. Y acuérdese lo que dice 5:19 de la primera carta de Tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se empieza a apagar, cuando el temor empieza a apagarse y el temor se terminó el Espíritu Santo. La gente que hoy en día se ha sostenido ha sido gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo, que le redarguye, le hace entender que al final parte de eso le va a traer grandes consecuencias, y se ha abstenido de no hacer ciertas cosas. Pero vea cómo se pierde todo el respeto. Porque ustedes ya saben, esa historia creo que la sabemos de memoria, los hijos de Elí. Pero yo lo he dicho y lo seguiré diciendo. Vea el respeto, por lo menos en estos muchachos había parte de respeto todavía, hasta cierto grado. ¿Por qué, pastor? Porque al menos estos muchachos no estaban en el altar. Estos muchachos no estaban en el púlpito. Porque por lo menos ese temor había dentro de ellos de no pasar en el púlpito, sino donde hacían sus sinvergüenzadas. ¿Se acuerdan dónde la hacían? ¿Se acuerdan dónde hacían sus cochinadas? Hable sin miedo. ¿Dónde lo hacían? Allá en la puerta. Pero vean cómo el pecado ha ido entrando y el temor se ha ido terminando. Que ahora no están en la puerta los sinvergüenzas. Ahora estos cochinos están arriba de los altares, porque se ha perdido el respeto, el temor, el miedo hacia Dios, y ha entrado la impiedad. Ahora, ¿qué les importa? Que digan lo que digan, porque el pecado está dentro de ellos. Yo conozco un hombre en la Biblia que la verdad, este hombre deja mucho que hablar. El sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés.
Si usted lee el capítulo 10, versículo 1 de Levítico, los dos hijos de Aarón empezaron a hacer cosas desagradables. ¿Cómo se llamaba? Abiú y me traba la lengua. Pero Abiú era uno. Total que ahí están los dos muchachos. Pero dice que ellos empezaron a ofrecer incienso a Dios. Dios se molestó porque él nunca había pedido ese tipo de incienso. Dice que automáticamente sale fuego del cielo y los mata a los dos. Ok, lo que me interesa es que en el día 19, cuando se trataba de participar de los panes de la propiciación, o sea, esos panes equivalentes a la Santa Cena, ¿sabe qué dijo Aarón? Yo no voy a participar. Se sentía dolido por el pecado que sus hijos, aunque él no tenía nada que ver, pero él se sentía dolido. Y ¿sabe qué hizo en ese momento? Se autodisciplinó y no participó de los panes de la propiciación, porque dentro de él había temor de Dios, hermano. Hoy usted cree que hay temor de Dios en la gente, hermano. La gente harta y reharta y agarra la Santa Cena como que nada estuviera pasando. Saben que no le hablan a Julano, están peleando con Sutano, desean la mujer del vecino, están robando, son unos sinvergüenza y participan de la Santa Cena porque hace falta temor de Dios. Hace falta temor de Dios. Algunos dicen van a participar solo para que digan que estoy de pies. No, hombre, hermano, tengo un poco de respeto. Hijos que participan solo para que a papá no lo dejen disciplinado. La hija no toma. Mano, ahorita hay muchos jóvenes que no están tomando Santa Cena porque tengan amor hacia Dios, temor y dominio propio y un respeto hacia Dios. Hay jóvenes que toman Santa Cena, hermano, solo para que a papá y a mamá no lo dejen disciplinado. ¿Y quiénes son? Pregúntele a Dios. O vaya, pregúntele a sus hijos. Mi hijo, ¿por qué toma Santa Cena? Porque usted me dice. Pues yo no quiero tomar. Ya vio. Que no le vaya a pegar. Mejor abrácelo y dale un beso porque le está diciendo la verdad. Cuando se pierde el temor a Dios, se pierde todo. Y estos muchachos allá en la puerta hacían todas sus cosas. Hoy no, hermano. Igual. Lo decía la semana pasada. Le bajan el púlpito a aquel sinvergüenza para que no esté allá. Aquí abajo le bajan el púlpito y ahí que saque sus privilegios. O el pastor hoy cae en adulterio. Para que no digan nada, mandémoslo para otro lado, allá que vaya a pastorear a otro lado. Mire, hermanos, hasta dónde llegan las sinvergüenzadas. Hasta dónde llegan las sinvergüenzadas. Cómo se pierde el respeto en la casa de Dios. Por eso Dios reclama en el capítulo 1, versículo 6 de Malaquías, ¿no? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y que tienen por inmunda mi sangre, mi mesa, mi pan, mi comida. Y que todavía dicen, qué despreciable es esa palabra. Porque así hay gente, hermanos, irrespetuosa, que se enoja, se molesta cuando el diablo lo tiene metido él. Y por eso la palabra le ofende. Una persona que tiene temor de Dios, y ojo con esto, porque aquí la cosa se complica más. ¿Cómo puedo saber o cómo me identifico si tengo el temor de Dios? Escuche bien lo que le voy a decir de acuerdo a la Biblia. El temor de Dios es algo, hermano, el temor es algo que va agarrado de la mano de Dios. Y cuando yo amo a Dios y tengo temor de Él, ojo con esto, el temor de Dios en mí hace que yo aborrezca el pecado. Ahora le pregunto, ¿usted lo aborrece o lo ama? ¿Usted lo aborrece o ahí lo acaricia? Vean lo que dice Proverbios 8:13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Lo tiene? El temor de Jehová es aborrecer. ¿Se da cuenta? El mal. Dejémoslo ahí. A eso se le llama tabla sinóptica. ¿Qué significa eso?
que usted solamente extrae la parte que necesita, no porque el texto no sea importante todo, pero por eso se llama tabla sinóptica. Esto lo vimos en lo que es la hermenéutica. El temor de Jehová es aborrecer. Ahí está. Pero aquel, en lugar de aborrecer el mal, se va donde nadie supuestamente lo ve para hacer el mal. Por eso la vez pasada yo se los dije. Escuché unos dichos y no me gustó ese dicho, porque dije no creo, no comparto. Y si usted cree que estoy mal, pues dele usted su interpretación. Pero escuché a un personaje que dijo: el pecado es dulce, pero su consecuencia es amarga. Yo dije: dulce. O sea, dulce para alguien que le guste, dulce para alguien que lo acaricia, dulce para alguien que, qué rico, qué bueno. Pero para Dios no es dulce. Para un hijo de Dios no debería de ser dulce. Debería ser, como dice 21:27, abominable. ¿Y sabe qué es algo abominable? Detestable, que hiede, que no se soporta. ¿Y cómo es que entonces para estos el pecado es dulce? Porque no hay temor de Dios. Ya les empezó a gustar el pecado y empezaron a saborear el pecado, a compartir el pecado, abrazan el pecado, se enamoran del pecado, se juntan con el pecado y resultan embarazados del pecado. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces ahí está. ¿Qué pasa cuando a usted le mandan fotos o cosas inapropiadas o le mandan mensajes inapropiados? Usted se goza, se regocija, bloquea esas cuentas. ¿Qué hace? ¿Le aparece música mundana? ¿Le aparece pornografía? ¿Qué hace en ese momento? ¿Le sigue dando like o más vistas? O la cuestión, ¿qué hace en el momento que el pecado se le aparece a usted? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dos, cuando el temor de Dios está en mí, no solamente voy a tener temor la hora y media o las 2 horas que vengo al culto. Ese temor se va a reflejar todo el tiempo. Y cuando la Biblia dice todo el tiempo, vea ese pasaje, por favor. Capítulo de allí mismo de Proverbios, capítulo 23:17. 23. Sí, es ese. Ajá. ¿Lo tiene? No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Ahí viene. Antes persevera en el temor de Jehová. ¿Ah? Todo, no solamente las 2 horas que venimos al culto. Persevera en el temor de Dios todo el tiempo. Esa palabra todo, generalicémosla. Todo es todo. Todo el tiempo que estamos en el culto, como también el tiempo que estamos fuera del culto. Esa palabra todo es todo. Todo significa que va a haber temor de Dios en mí, en el día como también en la noche. Todo, dentro y fuera, todo. Y es que tiene lógica. No creo que usted aquí se ponga a ver pornografía a la par de los hermanos. ¿Cómo? Si ahí están los hermanos. Pero ¿qué tal cuando ya no está a la par de los hermanos? ¿Qué tal cuando ya nadie nos ve? Muchos cometen sus pecados a escondidas porque el temor de Dios no está en ellos. Visitan brujos a escondidas, visitan curanderos a escondidas, visitan sinvergüenzas a escondidas, buscan ayuda con gente impía a escondidas. Sin embargo, el texto me está diciendo que yo debo de perseverar, es decir, persistir constantemente, día, noche, tarde, mañana, dentro del templo, fuera del templo, en mi casa y fuera de mi casa, el temor de Dios. Y fíjese, hermanos, aquí entre nosotros es fácil mostrar temor. Aquí es por mula. Usted va a escuchar música ahí mundana.
Por mula usted se va a poner allí a ver mujeres semidesnudas. No, pues aquí estamos todos. ¿Sabe cuándo se refleja el verdadero temor de Dios? Cuando estoy yo solito. Cuando usted está solito. Bueno, ni tan solo, porque hay dos que están allí. Bueno, no sé quién está más cerca de usted. Me encanta esa frase, la sabemos de memoria, algunos la han predicado, la hemos enseñado, excelente. 37, 7 al 9 de Génesis, José. Qué temor de Dios, hermano. Es que ahí es donde se refleja el temor de Dios. Donde supuestamente nadie lo está viendo. ¿Cómo reflejamos el temor de Dios? Cuando usted está solito, cuando se acuesta en la cama, cuando se mete al baño, en el momento de privacidad. Hermano, y ojalá esto nos haga reflexionar. Para dos, para decir: sí, hermano, yo soy ese impío y no merezco estar en el altar. Como también para decir: sí, Señor, el temor se me está terminando, pero tu palabra hoy me ha corregido. Me encanta esa frase. Capítulo 17, versículo 19 de Deuteronomio. Este libro, dice Dios, lo van a leer todos los días de su vida para que aprendan a temer a Jehová su Dios. ¿Qué es lo que me inspira temor? ¿Qué es lo que me da temor? La palabra que hay dentro de mi corazón. Tenemos un gran problema. Gente con mente llena de palabra, tienen la boca llena de palabra, pero un corazón vacío de palabra. Porque hay gente que aquí tiene la Biblia, aquí mire, híjole, le recitan todos los pasajes de la Biblia, y si es posible saben toda la Biblia, porque la tienen aquí y la tienen aquí, mas no la tienen aquí. Aquí. Por eso son bíblicos y le salen con Biblia, le hablan Biblia, le dicen Biblia. Usted le quiere llamar la atención, le sacan un montón de Biblia. Sí, porque tienen Biblia en la mente, Biblia en la lengua, pero no Biblia en el corazón. Y Dios dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque es la palabra la que me inspira temor hacia Dios. Lea palabra, busque palabra, coma palabra. Deje de estar escuchando cosas que no le edifican. Deje de estar viendo videos que al final más le mete el diablo a su vida, y meta más palabra en su corazón. Qué importante es el temor de Dios. La semana pasada dijimos algo bastante importante cuando hablamos de los 4 tipos de pastores o los 4 tipos de líderes: el puesto por Dios, puesto por la gente, puesto por el diablo y puesto por Dios. Me recuerdo que hermana Helen hizo una pregunta bastante importante: si han sido puestos por Dios, por la gente o por el diablo, ¿por qué no han fracasado? ¿Por qué al contrario van para arriba y como que Dios estuviera con ellos? ¿Qué ha pasado ahí? Entonces llegamos a una conclusión: que hay pecados, de acuerdo al capítulo 12 de Eclesiastés, que van a ser descubiertos hasta el día del juicio. O sea que hay gente que nunca los puso Dios, fueron llamados por él o por la gente, los puso el diablo, y estuvieron cometiendo tantos pecados a escondidas, que esos pecados no se van a descubrir aquí en la tierra,
pero sí van a ser descubiertos allá. Y vimos que el fracaso de esta persona no va a ser en la tierra. El fracaso más grande de esta persona va a ser allá, cuando se le diga: maldito, no te conozco, al fuego eterno. Ese va a ser el fracaso más grande de una persona que fue puesta por él mismo, puesta por el hombre o puesta por el diablo. Allá va a ser el fracaso más triste, más lamentable, donde dijo Jesús: ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Algunos no van a fracasar aquí. El fracaso más grande va a ser allá, cuando se le diga: no los conozco, no los conozco. Entonces, mis hermanos, el temor de Dios, yo no sé cómo está. Y le vuelvo a hacer la pregunta que le hice al principio: del 1 al 10, ¿cómo está usted de temor? ¿Cree que sí está? ¿Cree que sí tiene? ¿Cree que pasa como raspadito en el examen? ¿Cree que Dios le da un, ¿cómo se le dice? ¿Aprobado o desaprobado? ¿Cómo está de temor? Pero viene, ¿cómo está de dominio propio usted? Estudiando parte de lo que es el dominio propio, anoté alguna partecita por aquí y anoté que el dominio propio es dominio, o sea, autocontrol. Ahí está el problema. Porque cuando hablamos de dominio propio, hablemos de autocontrol. Y auto es que yo mismo me controlo a mí. Por eso es que cuando la gente está peleando, yo no sé si aquí en Guatemala no mucho más escucha esa frasecita en México, que le dicen a la persona: contrólese, hermano, contrólese, contrólese, contrólese. O sea, en otras palabras, deténgase, no lo haga, contrólese. Porque ¿qué es lo que la persona pierde en el momento de un enojo? ¿Qué es lo que la persona pierde en el momento de que, mi hermano, es que el dominio propio es autocontrol? Vuelvo y repito: yo voy a responder cuando yo quiera responder y voy a callar cuando quiera callar. Pero ¿por qué la gente no calla cuando debería de callar? ¿Y por qué está con la bocota abierta cuando debería de tenerla cerrada? Y cuando debería tener la boca cerrada está con la bocota abierta, porque le hace falta autocontrol, dominio propio. Porque desgraciadamente aquí tenemos gente, y si quiere saber quiénes son, pregúnteme quiénes son al final del culto. Pero aquí tenemos gente que cuando deberían de abrir la boca y cuando deberían de cerrar la boca, ya sabe quiénes son, si no me pregunta al rato. Entonces, hermano, ¿pero qué pasa aquí? Autocontrol no hay en esta persona. Le hace falta dominar los ojos, dominar la boca, dominar la mente, dominar su cuerpo, sobre todo dominar las emociones, dominar su temperamento. Quisiera agarrarlo, domínelo. Tranquila, tranquila. Es que yo no sé por qué. Es que mire, pastor, es que cuando no hay dominio propio, ahora, ojo con esto, hermano. Una persona que ya no tiene dominio propio resulta haciendo cosas que después se rasca la cabeza y se lamenta. Dominio propio es autocontrol. Es una manifestación de madurez. ¿Está oyendo? Cuando hay dominio propio voy a manifestar madurez. Pero resulta que los hermanos hablan como hombre y predican como hombre, pero al momento de un problema, de una discusión, de una prueba o de cualquier cosa, resultan que son niños espirituales. Cuando hay dominio propio, yo voy a tener esa madurez espiritual. Y esto me encanta, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted es una persona madura espiritual y le hacen una crítica, esa crítica a usted ni roncha le hace, porque usted piensa maduramente. Pero cuando usted es un inmaduro, tantito le levantan una crítica y es más que suficiente para que usted no venga a los cultos. Una persona inmadura todas las críticas las toma de manera destructiva, mientras que un maduro cada crítica que viene a la vida la toma de manera constructiva. Aunque le hagan una crítica destructiva, él la vuelve en crítica constructiva. Lo están criticando por algo malo, vuelve esa crítica constructiva y deje de hacer para que la gente no murmure.
Es una manifestación de madurez. Es la capacidad y virtud para controlar nuestros impulsos. Ahí está el problema. La Biblia dice en Gálatas 5:23, uno de los frutos que el Espíritu Santo también produce en el hombre se llama templanza. La templanza es mantener el carácter, que aunque le están diciendo tranquilo, piense, no le arrancan una oreja, no le quitan un ojo, con que le están diciendo eso no le arrancan un pie. Entonces, ¿para qué se altera? Entonces, ¿para qué? ¿Sabe cuál es uno de los problemas? Y ojo con esto, porque si no lo atiende, posiblemente mañana va a ser usted uno más. Pero hoy está de moda el azúcar en la sangre. Hoy está de moda esa enfermedad, hermanos. Por amargado Dios los endulza. Dominar su propia lengua. Ahora la pregunta es, se nos ha enseñado cuando se refiere a hombre, es a hombre impío, pero yo encontraba en la Biblia donde Dios se refiere con H minúscula a sus siervos también con H minúscula. Entonces, ¿cómo podríamos ahí diferenciar? Pues usted lee en Ezequiel capítulo 2, Dios le dice hijo de hombre. También encontraba aquí en Timoteo capítulo 6, también, versículo 11, que Dios también le llama hombre a un hombre de Dios con H minúscula. Claro. Entonces, así realmente se está refiriendo a un impío. Santiago está haciendo una referencia. No dejemos al impío, porque a Dios no le interesa que el impío sujete la lengua si su cuerpo sigue en pecado. A Dios lo que le interesa de un impío es que se entregue a Cristo. Para que Cristo entre, entonces el Espíritu Santo le da dominio propio. Santiago está hablando en sí de esta gente que no tiene dominio propio, que no puede sujetar su lengua. Ningún hombre, pero ningún hombre que no tenga dominio propio. Porque si el hombre está dentro de la iglesia y tiene dominio propio, claro que sí sujeta la lengua. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos estado a punto de decir algo? No voy a meter a problema al hermano si lo digo. No, no. Es que todos en esta vida podríamos tener una bajeza espiritual. Con esto no se le está dando libertad, porque posiblemente el hermano resulta que ayer habló algo que, híjole, mejor no lo hubiera dicho. No se está dando libertad a que la gente lo siga haciendo. Eso le podría pasar a cualquiera. Incluso vemos como, por ejemplo, el varón de Dios le dijo: no vayas a ir con aquellos allá, con aquel profeta. Dios lo mandó con un profeta. Y sin embargo, ni vayas a comer, ni vayas a beber con eso. Pero al final del día, como que le hizo falta más temor y más sabiduría, inteligencia, dominio propio, porque llega el profeta y le dice: ve, Dios ya me habló que vayas a mi casa y yo te voy a dar de comer. Resulta haciendo lo que Dios le había dicho. ¿Y quién era? Era un profeta de Dios, era un hombre de Dios. Con esto no se da libertad, pero Santiago sí está haciendo un énfasis a una persona que carece de dominio propio o que posiblemente no tiene el dominio propio. Porque si no sabemos sujetar la lengua, entonces caemos en un gran error. Esos temas son excelentes, hermano, y como dice usted, ¿se acuerda que platicó ayer conmigo? Y me dijo que es una gran responsabilidad pegarlo y que tenía que usted analizarlo. Claro. ¿Por qué? Porque ahorita ese tema es excelente, ¿no? Ya nos tiramos unos mensajes pero ahora ¿qué está esperando la gente? ¿Por qué cree que yo llevo un bonito tiempo analizando este mensaje y poniéndome a prueba a mí mismo? Porque ahorita les voy a decir algo bastante importante del dominio propio para ver si lo tenemos o no lo tenemos.
Pero yo todo este tiempo me he venido examinando a mí mismo. Y no, espérese, todavía falta, Carlos Rivas. Todavía falta, siga más. Ahora siento que estoy en una etapa para predicar este tema y verme más comprometido delante de Dios y delante de cada uno de ustedes. Porque mañana ustedes van a esperar dominio propio de mí. Mañana ustedes quieren ver el resultado del temor de mí. No, es que antes de predicar yo me voy a examinar. Y desde ese momento yo sé que me voy a meter a la palabra, porque los ojos de las personas ya no van a estar puestos en otro lado, sino viendo a qué hora yo voy a fallar para atacarme con este mensaje. Eso es indudable, porque desgraciadamente tenemos, según el capítulo 12, versículo 1 de Mateo, yo estoy estudiando ese tema, capítulo 12, 1 de Mateo, que los fariseos se caracterizaban porque siempre andaban buscando una falta de Jesús y andaban detrás de Jesús viendo a qué hora le encontraban una falta. Y yo lo decía el día domingo, creo que lo dije, que aquí tenemos algunos fariseos que nunca nos comentan en la página, pero están al pendiente de qué transmitimos, están al pendiente a qué hora estamos transmitiendo y están leyendo comentario tras comentario para ver qué está pasando. Posiblemente aquí tenemos uno o dos de esos, posiblemente sí o posiblemente no. Pero aquí la cuestión es, hermanos, que el dominio propio en mí me va a hacer que yo haga, hermano, que me sujete a mí mismo, que sujete mi boca, sujete mi lengua. Ahora, tome nota, y aquí viene algo bastante importante. La brasa en las manos de cada uno de nosotros. ¿Tiene o no tiene dominio propio? ¿Lo tenemos? Le voy a decir algo que Dios me estuvo llamando mucho a mí la atención en mi espíritu. En mi espíritu. Y si se lo voy a decir, es porque si eso estaba pasando en mí, a lo mejor está pasando en usted. Pero en mí no me da pena decirlo. Siento que el dominio propio en algunas partes estaba decayendo. ¿Dónde lo podía notar? Vea para acá, no me da pena decírselo. ¿Dónde lo podía notar? Acá. Carlos Rivas ya no oraba como antes oraba por estar con este teléfono. Carlos Rivas ya no estudiaba la Biblia como antes lo hacía por estar con este teléfono. Íbamos a comer con la familia, resultaba que ya ni comía por estar con el teléfono. Me sentaba más tiempo en el teléfono que no con Dios. Yo siento que Dios a mí me reprendió duramente, pero por eso me vine examinando todo este tiempo, dejando el teléfono, yéndome, abandonándolo, para ver. Le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo tarda usted de no estar con el teléfono? ¿Cuánto tiempo tarda usted? ¿Tiene dominio propio? ¿En esta parte lo tiene? Van al baño, allá están en el baño. Hasta se les olvida que en el baño están por estar con ese teléfono. Por eso este tiempo atrás yo le había estado pidiendo a Dios: Señor, ¿por qué muchas veces predicamos temas como de avivemos el fuego, echémosle leña al fuego, restauremos el altar? Señor, pero ¿por qué no hay una restauración? Es que hay más ocupación en el teléfono que no en el mismo Dios. El mismo predicador le ha dedicado más tiempo al bendito teléfono que no a Dios. Media hora venimos antes, pero no a orar ni a leer la Biblia. Allá están con el teléfono o allá están jugando con, y ojalá viendo cosas edificantes. No, vienen al ayuno, aún en el ayuno están conectados viendo el teléfono. Entonces, ¿para qué ayunan, hermanos? ¿Para qué ayunan? Este bendito aparato ha venido a destruir ministerios porque está haciendo falta dominio propio. Y no queje y no culpe a nadie, la culpa es suya, porque le hace falta control en las emociones. Sus ojos no van a ver lo que quieran ver, ni mi mente va a pensar lo que quiera pensar, sino porque yo se lo estoy ordenando, si es que tengo el dominio propio. ¿A qué hora se acuesta? Y no está orando, no creo que esté leyendo la Biblia, está con el teléfono. Se levanta a la 1 de la mañana, nuevamente prende datos para ver si hay otro mensaje. 5 de la mañana prende datos. Bien, hermano, ya se terminó.
Dominio propio en esta persona. Al menos que hoy diga, yo soy esa persona. Pero desde hoy pondré cartas en el asunto. Porque hace 5 años no teníamos WhatsApp ni Facebook y éramos felices predicando la palabra. Y éramos felices conectados con Dios. Hermano, yo me conectaba con Dios, leía la Biblia tarde, mañana y noche, y estaba con esa ansiedad porque no tenía nada que me entretuviera. No tenía mente para estar ocupando en otras cosas que al final no edificaba. Y yo dije, Señor, si esto me está pasando a mí, podrían haber 2, 3, 4, 5 en Malaquías que tienen el mismo problema, que han dejado a un lado la bendita palabra por dedicarle más tiempo al teléfono, porque les ha hecho falta dominio propio. Y cuando se notan los mensajes aquí, que en lugar de hablar palabras que edifiquen, palabras que golpeen, que nos hagan entender, empiezan a hablar muladas o payasadas. ¿Cómo así? Pero ese es miedo de él mismo. De, por ejemplo, predico tal tema, pero no porque no puedo, porque voy. No, ahí estamos mal. O sea, si en el momento, por eso el domingo, el domingo, cuando Pablo dice, ¿tú qué predicas? Predícate a ti mismo. Desde el momento que yo abrí la Biblia, Dios me empezó a predicar, me empezó a corregir, me empezó a reprender y a exhortar. De ese momento yo voy a poner cartas en el asunto. Bueno, ahorita tal vez no voy a predicar, no porque no lo está viviendo, me voy a poner a prueba a mí mismo, a empezar a vivir esa palabra para luego, porque qué fácil es. Ahorita agarro un mensaje, por no tener dominio propio, hablé un montón de palabras que después, ¿qué yo dije eso? Yo no dije eso, ¿no? ¿Cómo que no? Ahí está grabadote, mire, y ya ni se acuerda qué dijo, porque aquí es fácil hablar un montón de palabras sin analizar. Y hemos aprendido que antes de mover este pedazo de lengua, primero movamos las 100 millones de neuronas que llevamos dentro. Movamos primero esto y después movamos esto, porque qué fácil es hablar sin meditar lo que vamos a hablar. Y sin saber que sin darnos cuenta nos ponemos la soga en el cuello. Definitivamente, hermanos, no alarguemos tanto el asunto. Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿hay o no hay dominio propio? ¿Hay o no hay dominio propio? Porque si no hay dominio propio, tampoco hay Espíritu Santo. Escucha lo que dicen aquellos: yo no quería tomar, pastor, yo no quería emborracharme. Es que como ya Dios no está con ellos, resulta que la carne gana la ventaja y hacen lo que ellos no quieren hacer porque Dios no está con ellos. Y la Biblia dice en la segunda carta a Timoteo 1:7: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Dominio propio es igual al Espíritu Santo de Dios. Domine la lengua, dominemos los ojos, dominemos la mente, domine las manos, dominemos los pies. Eso de dominar la lengua, hermano, a veces podría pasar en esto, en la Biblia, porque yo vuelvo y reitero como lo que dije, no quiero que confundiera a nadie, que por cobardía, porque se puede tocado cualquier tipo de tema en el nombre del Señor. Pero lo que usted decía, a la gente le va a molestar de que yo venga a hablar de ayuno aquí, ayuno. A la gente, ejemplo, que yo vengo a hablar de humildad y yo no soy humilde, que yo vengo a hablar de santidad y no estoy viendo santidad, lo volvería un gran hipócrita. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo quiero hablar de santidad, bueno, voy a empezar a vivir en santidad para ser ejemplo. ¿Por qué? Para que la gente me va a ver. Lo que pasa es que, si no, mire, aquí es incluso, yo entendí esa parte, pero hermanos, por favor,
aún necesitamos el dominio propio, mire, para escuchar. Por eso Santiago 1:19 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo, porque muchas veces no analizamos lo que están hablando y resultamos pensando, diciendo lo que nunca se habló, por no saber escuchar lo que se está hablando. Esto tiene lógica. Bueno, dos formas de verla. Puede empezar usted ahorita a predicar algo sin estarlo viviendo, pero desde el momento que lo va a predicar, lo va a empezar a vivir. O también usted dice: no, yo me voy a poner primero a prueba a mí mismo unos 2, 3 semanas, 2 meses, y después predico este mensaje. Las dos formas están bien. Las dos formas están bien. Por ejemplo, usted me debe a mí 100 quetzales. Ala, pero yo no puedo predicar si le debo al pastor. Bueno, lo voy a predicar, pero en esta semana le voy a pagar. No. Mejor primero le pago. ¿Sí me está entendiendo? Las dos formas son igual. Las dos formas son igual, siempre y cuando desde el momento que usted vaya a predicar ese mensaje, nos comprometimos y entender que por nuestras palabras vamos a ser justificados, o por nuestras palabras vamos a ser condenados. Incluso tener mucho cuidado con la lengua. Ojo con esto, ya que nos metimos a la lengua un ratito. A ver si ahí, no sé si usted trajo la suya, pero leamos este pasaje 14:29 de Proverbios. Léalo en esa versión, hermano, por favor. Proverbios 14:29. Y yo bendigo, hermanos, porque aquí hay gente que son de pocas palabras, hermano. Yo a veces quisiera ser así también, de pocas palabras. Y aquí tenemos gente que son de pocas palabras, hermano. Hablan, y cuando hablan, de una vez al hachazo, al filazo, hermano. Ahí están callados los ingratos. Y qué bueno es, eso es bueno, hermano. 14:29, ¿lo tiene? Lo leemos en esta Biblia. Dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece su. Me está hablando de una persona que rápido se enoja. Dice: el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. El sabio domina su enojo, el tonto no controla la violencia. ¿Domina el enojo usted, hermano? Algunos no lloran ahí, allá se van a llorar. Dominó. Chequé, hay mujeres que han estado a punto de... Y algunos le han pegado a sus maridos. Le han sonado. Le han sonado. Cuando una persona no domina su enojo, resulta haciendo cosas que después se rasca la cabeza. ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Por no saber sujetar su enojo, por no dominar sus palabras. Que Dios nos ayude, iglesia amada. Pero si usted no tiene dominio propio, usted está al borde del fracaso. Y estaba estudiando algo, que cuando aquello se vuelve adicto, pasa a ser un vicio. Y un vicio es una costumbre, pero mala, que nos lleva a la destrucción. Yo lo dije la vez pasada y lo voy a volver a decir. Algunos se enojaron conmigo, tienen todo el derecho de enojarse. ¿Quieren justificarse? Justifíquense. Pero hay cosas que en esta vida nos hacen mal, y a veces yo lo hago con el conocimiento que me hace mal, con el respeto de algunos hermanos que usan lentes. Ya pronto me van a ver a mí con lentes, pero mientras, órenle a Dios para que todavía no. Pero si muchas veces, hermanos, nosotros ya estamos a punto de usar lente, estos aparatitos han enfermado nuestros ojos. Algunos no todos, algunos sí, otros no. No se me quede viendo con esa cara así. No le estoy diciendo que todos, algunos. Proverbios capítulo 10, versículo 19. 2 versículos más y nos vamos contentos para nuestra casa. Proverbios capítulo 10. Hermano Manuel, por favor, en lenguaje actual.
10:19 de Proverbios. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dice, hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Hablar mucho es de tontos, saber callar. Pero ¿quién va a saber callar? Solamente alguien que tenga dominio propio. Si no tiene el dominio propio, vuelvo y repito, en lugar de callar va a estar con la bocota abierta. Lo están acusando, calle, siga su camino. Hermana, pero cállese. Porque en el capítulo 15:1 de Proverbios dice que las palabras ásperas hacen subir el enojo de la gente. Eso significa, hermanos, que a veces la gente ya está a punto de tranquilizarse y usted soltó una palabra áspera, más leña le echó al fuego, hermano. Más leña le echó al fuego. Mi esposa lo sabe, yo cuando estoy enojado, mejor para arriba, hermano. Estoy enojado. No diga que usted no se enoja, ¿no se enoja usted? Nos enojamos, yo mejor para arriba. ¿Para qué voy a estar ahí si yo sé que estoy molesto y estoy molesto con ella? Entonces, para no soltar una palabra que no debe de salir, guardar mi lengua, vámonos mejor, siga su camino, Carlos arriba, váyase, váyase. Pero, hermano, a veces, no conmigo, no, hermano, no va a pensar que conmigo. El hombre se va para allá, ahí va la mazamorra de Traví. El hombre se va para allá, ahí va la mazamorra de... Porque el hombre prudente sabe guardar las palabras, mas el tonto, hermano, rápidamente habla, discute. En la mucha palabrería no falta el pecado. Por eso yo le digo, aquí hay gente, mire, muy callada. Y qué bueno, pero ojalá si sean en su casa también. Pero ojalá si también sean cuando llegan problemas a su casa. Aquí hay gente que nunca dice amén, nunca dice aleluya. Yo creo que sí tienen lengua. Nunca dice nada. Ahí están. Gloria a Dios, amén, excelente. Pero ahora sí son en sus casas. Termino con esto. Se lo dije la vez pasada. Toda la ciencia es buena. Hermana, le vuelvo a hacer otra pregunta. ¿El teléfono lo domina usted o usted domina el teléfono? ¿El teléfono lo domina usted o usted domina el teléfono? Está bien, hermana, no le estoy diciendo que es, mire, yo me imagino, no lo he visto, hermano, pero yo me imagino que algunas mujeres hacen limpieza, barren, trapean, hacen de todo y ya cuando ya se sientan un rato, ya me imagino puro chito con su litro de Coca-Cola, se sientan en el sillón, ahora sí, a ver teléfono. Pero ¿qué es lo que mira? ¿Qué es lo que miramos en el teléfono? Domine el teléfono y no deje que el teléfono lo domine a usted. Váyase para su casa ahorita. No toque el teléfono en toda la tarde y le voy a creer que usted tiene dominio propio. No lo toque, déjelo ahí, déjelo ahí. Déjelo ahí. Hasta mañana a las 7, 8 de la mañana se levanta, primero ore. Porque eso yo le he enseñado a mi familia. Yo no toco este bendito teléfono sin antes doblar mis rodillas y agradecerle a Dios por un nuevo día de vida. Ya oré, ya le di gracias a Dios, ahora sí, vamos a ver quién mandó mensajes.
Y el ejemplo más grande en el capítulo 10, versículo 1 de Hechos. Cornelio. Dice que tenía temor de Dios el hombre. Hacía largas oraciones. Le daba mucho dinero a la gente. Tenía grandes principios cristianos. Su Biblia dice que era piadoso. Pero piadoso es alguien que tiene buenos principios cristianos. O sea, ha escuchado mucha palabra. Pero le hacía falta lo esencial, entregarle su vida a Cristo. ¿Quién ha echado tras sus espaldas la ley? Sí, definitivamente. Yo creo que, mis hermanos, esto es un examen de conciencia para todos. Vuelvo y repito, todos en sí traemos principio de temor. Tanto así que hay hombres que no traicionan a su esposa, no porque tengan el dominio propio, ni porque tengan temor de Dios. Es un temor que hay dentro de ellos, que al final es un temor que ya viene dentro del hombre, como algo que viene ahí guardado en el corazón, o como dice Pablo, ya porque las tablas de la palabra ya están escritas en las tablas del corazón del hombre. Entonces, desde que el hombre nace viene con ciertos temores. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo o que Dios está con esa persona. Pero si usted y yo hasta el día de hoy nos hemos mantenido y hemos tenido grandes oportunidades como para pecar y hacer tantas sinvergüenzadas y no lo hemos hecho, seguro estoy que si le hemos sido fiel a Dios es porque el temor de Dios está en nosotros. Y aún usted se ha quedado en su casa y no se ha congregado y no ha hecho semejantes cosas, porque todavía Dios está con usted y porque el Espíritu de Dios lo ama a usted y me ama a mí. Póngase de pies. Hermano, desconectémonos de todo eso que nos está robando la bendición. Hermanos predicadores, inténtenlo. Llegue a su casa, deje ese teléfono ahí, órele a Dios, métase más a la oración y verá que 2 días, se lo digo por experiencia, 2 días que usted se despoje del teléfono, su mente va a quedar vacía de cuánta cosa loca y se va a empezar a llenar de pura palabra de Dios. Póngalo por práctica. Y si lo hace la otra semana, cuénteme si en usted hay dominio propio o no lo hay. Padre, muchas gracias. Yo necesito más temor de ti, Dios mío. Porque todo esto quedará escrito el día de hoy en ese libro de las memorias, Dios mío. Yo no quiero que estas palabras mañana me juzguen para mal. Yo quiero que estas palabras mañana me juzguen para bien. Sigue dando más dominio propio a mi vida. Y gracias, porque yo sé que muchos se han identificado en el error en el que yo había caído, dedicarle más tiempo a un teléfono que no a ti. No lo he hecho, Dios mío, para otra cosa. Lo hago para testimonio de que si yo estaba cayendo en ese error, creo que muchos de mis hermanitos también están en ese error. Pero hoy te pido que esta palabra entre en el corazón y que entre, Padre bendito, como espada, como fuego para que consuma todo y que dé vida y vida en abundancia, y que todos seamos llenos de temor y de ese dominio propio, Dios mío, y que el tiempo que le vamos a dedicar a un teléfono mejor lo dediquemos en lectura, en oración, en comunicación contigo, Dios mío, para que entonces ese fuego en el altar empiece a arder, para que entonces, Dios amado, haya buen fuego en ese altar y podamos entonces, Dios mío, ser guiados no bajo la emoción, sino bajo la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, vuélvenos a todos con paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.